ustedes saben, yo vengo de la CNDH. En este caso, el tema que nos pidieron es derechos humanos y detención. Aquí es bien importante que chequemos esto. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, si vemos nosotros un listado en cuanto a derechos humanos, en primer lugar lo tiene ISSSTE e IMSS por negligencia médica. En segundo lugar lo tiene Fiscalía General de la República. En tercero lo tiene Marina. Cuarto, Sedena. Y quinta, las demás dependencias. Aquí es importante que chequemos prácticamente, como que siento que no hay, ¿no, verdad? Bueno, 1, 2. Ya se escucha, ¿verdad? Ahorita ya. Si vemos nosotros las violaciones a derechos humanos, en primer lugar se encuentran detenciones arbitrarias, en segundo lugar se encuentra abuso de autoridad, tercero, tortura, cuarto, negligencia médica y en este caso el quinto estamos hablando cuando perspectiva de género. Aquí es importante cuando hablamos de detenciones arbitrarias, porque los derechos humanos han evolucionado a través de las llamadas 3 generaciones. La primera generación se refiere a los derechos civiles y políticos. Generalmente cuando hago esta pregunta de que si alguien ha sido detenido en la calle por ser sospechoso, ellos manifiestan que sí. Cuando llegan a la CNDH las quejas, generalmente en IPH el policía especifica detuvimos a la persona por ser sospechoso. Entonces, para derechos humanos es una violación flagrante a los derechos humanos. Ustedes saben las 3 formas en que establece la Suprema Corte de Justicia en que se puede detener a una persona. ¿Compañeros? ¿Compañero? ¿No? ¿Compañero? La primera es en flagrancia. Anteriormente se hablaba de la flagrancia, ahorita nada más hablamos de la flagrancia. La segunda es cuando hay ¿qué? Compañero. Señalamiento. Un mandamiento policial. ¿Qué sería qué? Es decir, ya vas también sobre un objetivo, una característica de la persona, hay una aprehensión, hay un citatorio, hay un número de placas, color de vehículo, etc. Y la tercera, cuando estamos hablando de ¿qué? Si tú vas y ves en su coche que trae ¿qué? Trae armas, trae droga, ¿qué? ¿Sospecha? ¿Qué dijeron? Sospecha. Cuando hay una sospecha fundada. Eso es muy importante. Son las únicas 3 posturas en las que se puede llevar a cabo una detención. De otra forma, hablaríamos de una violación a los derechos humanos. Con el nuevo sistema penal acusatorio que entró en vigor el 18 de junio del 2016, prácticamente se establece que al momento de detener a una persona, ¿qué es lo que se tiene que hacer, compañeros? Leer la cartilla de derechos humanos. Obviamente antes me voy a identificar de qué corporación vengo, porque se lo está deteniendo, y posteriormente leer la cartilla de derechos humanos. ¿Por qué? Porque si llega la queja a derechos humanos y nos percatamos cuando se piden los documentos que no viene establecido prácticamente que se leyeron sus cartillas de derechos humanos, estamos hablando de violación a derechos humanos y abuso de autoridad. Entonces es importante que se tenga prácticamente especificada esta situación. ¿Sabe que tengo un problema con esto? Una situación, licenciada. Muchos detenidos dicen que no se violan sus derechos. Pues lo más sano que se puede hacer o que se está haciendo es que cada vez que se lean sus derechos se esté firmando, porque luego ellos mismos dicen que no se les lee. Antes, en los juicios orales que tenemos en el nuevo sistema, el juez estaba dando la libertad por eso. Hoy en las audiencias le hacen saber al imputado que si le leyeron la cartilla de derechos. Antes decían, no me la leyeron, no me leyeron los derechos, y inmediatamente el juez con eso les daba su libertad. Hoy en la actualidad no es así. Hoy le hace saber al fiscal o al Ministerio Público, depende de la entidad donde se encuentran, que en ese momento se lo lean. Porque siempre lo están negando, que se están leyendo los derechos y se niegan a firmar. Aquí hay algo bien importante. Yo se los digo, generalmente cuando ustedes están en una operativa, pues no se van a estar acordando qué dijo la licenciada, qué pasó, tal, porque prácticamente estamos en un operativo delicado en mi vida contra la delincuencia y proceso responsable. Muchas veces, leyendo la cartilla de derechos humanos ante MP Federal, ¿qué van a decir? Lo que usted me acaba de comentar, no me leyeron la cartilla de derechos humanos. Entonces es importante que se lea, y de ser el caso que se haya omitido ante el Ministerio Público Federal, dejar asentado que se leyeron su cartilla de derechos humanos para evitar que se caiga en un abuso de autoridad o una situación donde digan violenta el derecho humano.
Cuando una persona, un policía, un elemento de cualquier corporación, CDN, Marina, Federal, etcétera, detiene a una persona, lo primero que dice es, voy a ir a derechos humanos. Perdón, que vaya a derechos humanos. Si ustedes están actuando conforme a derecho, conforme a lo que deben de hacer dentro de su ámbito laboral, no hay ninguna violación a derechos humanos. Pero aquí es importante que se conozcan algunos documentos. En este caso podemos hablar, no sé si ustedes lo conocen, del Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. ¿Lo conocen? ¿Sí? ¿Cuántos artículos consta? Compañera, ¿cuántos artículos consta? ¿No? Compañero, porque sé que si lo conocen. El Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley únicamente consta de 8 artículos, en donde se ven cuáles son los derechos y obligaciones que yo tengo como servidor público. Hay otro documento fundamental para ustedes que se llama el uso en el empleo de las armas de fuego. Aquí se habla mucho de lo de proporcionalidad. Eso es bien importante. Por ejemplo, Sedena muchas veces me comenta que prácticamente cuando está un operativo y de repente van a disparar, ¿qué es lo que sucede? Ellos van a repeler la acción y resulta que cuando se acercan, el militar llevaba un calibre mayor que la persona que le estaba apuntando. Perdón, el uso en el empleo de las armas de fuego, y prácticamente hay documentos y tratados internacionales que certifican que aquí lo que vamos a salvaguardar es el derecho ¿de qué? De la vida. ¿Eres tú o soy yo? A mí no me importa si es de mayor o menor calibre. Yo lo que voy a hacer es repeler la acción. Ahorita que estuve la semana pasada en Fiscalía General de la República, me decían unos comandantes que en un operativo una persona les puso un arma en la nuca. Entonces él volteó, repelió la acción, disparó y mató. Y hoy resulta que el arma era de juguete. Perdón, es el mismo caso. A mí no me importa si el arma es o no de juguete. Yo lo que voy a hacer es salvaguardar mi integridad y sobre todo mi vida. Estando en Marina, en Sedena, y ustedes que son los expertos en armas, a mí me han puesto 2 armas, una que es prácticamente de juguete y otra real. De verdad que la de juguete o la ficticia es más real que la que ustedes usan. Entonces eso es bien importante. Aquí se tiene que hablar de proporcionalidad. Al momento de detener a una persona, independientemente de decir, claro, si estamos llegando a un operativo donde ya me están recibiendo con armas, con balas, etcétera, pues yo lo que voy a hacer es repeler la acción, etcétera. Si hay un momento en el que yo puedo prácticamente identificarme, vengo de tal corporación, se va a detener por X, Y o Z, bueno, adelante, lo hago. Pero aquí es bien importante, la ley especifica que y precisamente ahorita con el director lo comentábamos, desde mi punto de vista, creo que sería conveniente que aquí en México se autorizara el qué, para inmovilizar a una persona. Desde mi punto de vista creo que sería importante, incluso se ha comentado prácticamente en CNDH. ¿Por qué? Porque es fundamental que muchas veces cuando ustedes están en un riesgo de su vida constantemente, hay ese tipo de situaciones o de impunidad. La ley especifica que tú debes de usar los candados de mano. Incluso habla de grilletes, habla también de lo que viene siendo camisa de fuerza. Cuando estamos hablando de camisa de fuerza, prácticamente la ley especifica cuando la persona es más alta que tú, la persona viene bajo la influencia de la droga, bajo la influencia del alcohol, y entonces no está prácticamente al mismo nivel, es decir, ocupa más fuerza de la necesaria. La pregunta sería, si ustedes en determinado momento tienen que, antes se hablaba de someter, pero como se sonaba como a tortura, ahorita se llama controlar. Si ustedes tienen que controlar a una persona que vive bajo la influencia de la droga, del alcohol, es más corpulento y ustedes no lo pueden controlar y tienen que usar más fuerza de la necesaria, la pregunta para los elementos sería, ¿cuál es el mecanismo de defensa de derechos humanos para evitar que se les finque responsabilidad por abuso de autoridad, por maltrato, etcétera? Ya sea en su corporación, en un OIC o ante CNDH. ¿Qué tendrían que hacer, compañera? ¿No? Importa. Compañera. La compañera de acá atrás. ¿Qué tendría que hacer? No importa. Primero. Compañero. ¿Qué tendrían que hacer? No. Compañero. No, yo el uso de las armas no letales. Primero son los comandos verbales. Sí, ya todo eso se agotó y ni así lo puedo controlar. ¿Qué tengo que hacer si tuve que ocupar más fuerza? Yo, junto con mi compañero, o a lo mejor utilizar técnicas y tácticas para poder controlar a la... Sí, pero si esa técnica o táctica tuvo que sobrepasar, ¿por qué? Porque no lo podía controlar por los ejemplos que les puse, ¿qué tendrían que hacer para evitarse la finca de responsabilidad? Atenderlo al médico.
No, eso ya posteriormente gané con el Pedir apoyo. momento de la detención, compañeros. Pues ya, si se usaría, si en caso que se le usaría taser para Sí, inmovilizar. ok, eso nos queda claro, que van a ocupar todos los pasos que ustedes ya saben por experiencia, tal, y ni así se puede procesar a la persona. Entonces ustedes van a utilizar más fuerza de necesaria. Aquí no lo digo yo, lo establece prácticamente la ley. Sería que dejar asentado en el IPH el motivo por el cual tuvieron ustedes que ocupar más fuerza de la establecida. Y aquí es bien importante porque llegan muchísimos ese tipo de quejas y prácticamente lo digo con todo respeto. Al momento en que se llega a una CNDH, como el familiar o el presunto responsable ya se la sabe porque prácticamente, son clientes, entran y salen, muchas veces, con todo respeto, el policía queda en estado de indefensión, pero cuando se le manda a llamar por CNDH o ante el Ministerio Público Federal, no lleva absolutamente ningún documento. Los familiares casi llevan tomos de averiguaciones, entonces es importante ese tipo de documentos que en determinado momento CNDH lo va a solicitar. Si ustedes manifiestan que se tuvo que ocupar más fuerza de la necesaria por X, Y o Z, ya en este caso ya no se finca responsabilidad. Ojo, desafortunadamente, no sirve, ¿verdad? ¿Para qué estoy deteniendo el micrófono? Desafortunadamente en la práctica nos estamos dando cuenta que muchas veces el policía controló y usó más fuerza de necesaria cuando no tenía que haberlo hecho. Ya cuando pase con los peritos en la materia, con el médico legista, etcétera, él se va a dar cuenta del hematoma, ¿por qué? Y muchas veces nos dicen, no se tuvo que usar esa fuerza tan elevada, ¿por qué? Porque en determinado momento se pudo controlar por X, Y o Z, porque se le pregunta a su pareja el elemento que iba con él. Entonces es bien importante prácticamente establecer ese tipo de situaciones. Muchos elementos nos dicen, por ejemplo, en policía militar pasa mucho, ellos como no tienen bases prácticamente de seguridad pública, sinceramente ellos no tienen ese conocimiento. ¿Por qué? Porque si hablamos legalmente, ellos tampoco tendrían que hacer, legalmente no hay nada que diga que ellos tienen que hacer funciones de seguridad pública. Entonces aquí es bien importante, ¿por qué? Porque policía militar vemos mucho ese tipo de situaciones. Aquí es fundamental al momento en que se va a llevar el IPH, especifiquen, porque me dicen, tengo faltas de ortografía, a mí no me importa, yo no soy maestra, no voy a calificar. Lo que me importa es que pongan si llevaba o no llevaba armas, qué tipo de armas, si llevaba o no llevaba golpes, si llevaba o prácticamente no llevaba drogas. ¿Por qué? Porque prácticamente él misma, si llegan a omitir ese tipo de situaciones, él mismo lo hemos visto, se va lacerando, se va frotando las esposas y dice, el policía me lo hizo. Nosotros, y lo voy a decir con todo respeto, hemos dicho que prácticamente queremos que se pongan cámaras en las patrullas, pero siempre la respuesta es la misma, no hay recurso económico. Yo siento que sí hay, y sería importante que en determinado momento ustedes como elementos se pueden llegar de un celular para poder grabar un audio, etcétera. Eso sería importante. Ahora, es fundamental que dejen el IPH abierto. ¿Qué significa abierto? Si ustedes ya terminaron de poner todo lo que les constó, todo lo que les consta, si ustedes aquí ponen firma, saben que legalmente abajo ni una estrellita, ni una palomita, ni una ruedita tiene validez legal. Entonces, ¿qué sucede? El elemento, la persona que llevan detenida, se va golpeando, va diciendo que le pidieron dinero, 1000 cosas. Y entonces, cuando llegan al MP, prácticamente ya viene todo golpeado cuando baja de la patrulla. Entonces, si ustedes lo dejan abierto, esperen en el transcurso de la patrulla o como esté, y prácticamente hasta el final ya cierran. A lo mejor está pegando antes de que van a abrir la puerta porque lo van a meter a la alcaldía. Entonces, aquí ya queda abierto. Y por default, como están poniendo el IPH, prácticamente es poner a la puesta a la persona. En la práctica, desafortunadamente, hemos visto que casi ahorita pongo al presunto responsable y hasta mañana en la tarde traigo el IPH porque no lo terminé de hacer. Eso es fundamental, primero el tiempo, primero el derecho. El lapso que ustedes dejen es prácticamente en contra de ustedes. Yo se los digo, yo fui Ministerio Público Federal y perdón, con todo respeto a los jueces y a los MPs, muchas veces por flojera no ven los tomos de averiguaciones, son muchísimos, se remiten al IPH. Un IPH muchas veces puede ser una absolución o una consignación, por eso es bien importante que ustedes establezcan punto por punto precisamente lo que está pasando. En Xochitepec, el mando único, incluso antier que estuve también con policía, me preguntaban, yo les voy a hacer esta pregunta, si yo voy en la calle y veo a una persona, un hombre que viene vestido de mujer, y el momento en que se ve rodeado, asalta o mata a una persona a 2 o 3 cuadras, el momento en que se ve rodeada por la policía, ¿a dónde lo tendría que conducir? ¿Al reclusorio o cerezo o ceferezo, varonil o femenil? Compañero. Varonil. Varonil. Si es vestido de mujer, pues al de mujeres. Yo creo. Digo. Gracias. Compañero. El nombre,
Caso, ¿cómo quiere que se le trate, como hombre o como mujer? Eso es aparte. Su credencial de lector, si tiene identificación, y si no, los rasgos que tenga la señora. Y ponerle para el Ministerio Público tiene que ver para que determine quién. El Ministerio Público. El policía no puede determinar si se va, o sea, para acá es como un cuadrito, ¿no? El policía no tiene la facultad para decir se va aquí o se va allá. Eso lo hago y lo llevo ante el Ministerio Público. El Ministerio Público Federal se va a encargar prácticamente de saber a dónde se canaliza. Y muchas veces prácticamente el MP dice que no sabemos qué hacer. El hecho de que ahorita la ley establezca cómo quiere ser tratado, no quiere decir que se va a llevar al femenil. Quiere decir que una mujer policía tendrá que hacerle la revisión si así lo solicita. Y en caso de que la mujer policía se niegue a hacer la revisión, está en todo su derecho y tendrán que llamarle a otra policía para que haga prácticamente la revisión. Aquí es bien importante. Ahora, cuando ustedes detienen a una persona, me han comentado muchos policías que cuando llegan a la alcaldía, prácticamente no hay médico legista. Perdón, esa no es bronca mía, esa es cuestión ya de la alcaldía. Tenemos ahorita el problema, hace 2 semanas llegó un policía a la alcaldía de Benito Juárez, no era médico legista, la persona venía herida, y entonces el policía lo que hizo fue trasladarlo a otro lado y en el inter en la patrulla fallece. No saben qué problema trae ahorita el policía, lo tienen que dejar asentado en el IPH. ¿Sabes qué? Llegué a la alcaldía de ejemplo Benito Juárez, no había médico legista, tal, y en ese momento si llega a fallecer o le llega a pasar algo, ustedes prácticamente ahí se deslindan de responsabilidad, porque cruzando la puerta la alcaldía es la responsable. Eso es muy, muy importante. Otra cuestión que se da mucho de derechos humanos, cuando ustedes ponen a disposición a alguien, a lo mejor antes de ustedes ya hay 2 detenidos más. Entonces, si ustedes llegan, un ejemplo, a las 8 de la noche, posiblemente como en México es el procedimiento, le toman la declaración a las 10, 11. Entonces, es importante también especificar, en el IPH se puede tomar una foto de la hora o especificar junto con su compañero de patrulla que ustedes llegaron a la alcaldía a las 9 de la noche, pero van a ser otras personas, por eso prácticamente se está tomando la declaración a esta hora. Eso es fundamental. En Xochitepec, en Morelos pasa mucho esto. Lo van a llevar, por ejemplo, de Xochitepec a Cuautla o de Cuautla a Cuernavaca. Prácticamente ahí se marca kilometraje y de acuerdo al kilometraje es el tiempo. Aquí tenemos mucho ese problema con los detenidos, porque cuando los van a llevar de un reclusorio a otro, estamos viendo que están tardando horas, o que de repente en el inter se fugó y luego en 3 días encontramos el cadáver. Entonces aquí es bien importante, ¿por qué? Porque se puede prestar a muchos tipos de situaciones, a que hubo contubernio, que hubo tortura, que hubo otro tipo de situaciones que permitieron que esta persona prácticamente se fuera de un lugar a otro. Aquí es fundamental evitar, no sé si ustedes vieron ayer el video, donde una señora se baja de una camioneta a pegarle a un policía. Perdón, para mí el hecho de que todos traigan un uniforme merece todo mi respeto. ¿Por qué? Porque son autoridad. No lo voy a comparar, jamás lo haría con Estados Unidos, jamás. Pero perdón, en Estados Unidos respetan al policía. No es posible que aquí se baje cualquier ciudadano a pegarte, a golpearte. La señora de ayer le pegó, ¿sí lo vieron el video? Y luego el señor, el esposo, no sé quién venía, lo escupió. Perdón, aquí también, ¿de quién faltó la pericia? Del policía. Aquí en ese momento es bien importante, ¿sabes qué? Luego, y se ven los policías jóvenes pateando la camioneta, en ese momento sabes que se detiene, se pide apoyo, se le va a trasladar a la alcaldía, tal. No es posible que pase ese tipo de situaciones. Hace, no sé si fue a principios de este año, el año pasado también, un policía ya de tercera edad, lo del taxi, que se bajó, le hizo la parada, y el mismo taxista lo apuñó con el arma, se lo llevó, y luego llegó la policía y lo ayudaron. Entonces aquí es bien importante, y lo digo con todo respeto, aquí lo que pasa muchas veces con los elementos es prácticamente la pericia, el conocimiento. Aquí es fundamental. ¿Por qué? Porque el sospechoso, el presunto responsable, el delincuente ya se la sabe. Sabe en determinado momento qué hacer y cómo actuar. Y amedrenta policías. Ahorita lo estamos viendo, le digo con todo respeto, con muchos elementos que son policías muy jovencitas o policías jóvenes. Yo sé que la experiencia se adquiere con el tiempo, pero en este sentido, que sepan prácticamente las bases al momento de llevar a cabo una detención. Eso es prácticamente fundamental para evitar se desfinque responsabilidad. Ahorita con el nuevo sistema penal acusatorio, desde el punto de vista de la CNDH, prácticamente vemos que al delincuente lo quieren traer en charola de plata. Anteriormente cometía un ilícito, llegaba la autoridad la canalizaba, tal. Ahorita, con todo respeto, estoy yendo a fiscalía y trabajando con los primeros respondientes y me dicen, abogada, no sabemos ni qué tenemos que hacer.
Cuando prácticamente llega en este caso la autoridad y luego llega, se espera que llegue la policía de investigación y hacen ¿qué? El PIH y tienen en determinado momento que homologarlo. Pero ¿qué sucede? Que prácticamente si ellos no tienen conocimiento, pues ya desde un inicio va cojeando esa parte, ese IPH. Entonces es fundamental que se lleguen de todos los elementos. Al momento de llegar a un lugar donde ya hay un occiso, prácticamente acordonar, prácticamente ver los vestigios, apuntarlos. No es posible que ahorita elementos nos digan que muchas veces llegan, como no tengo guantes tal, por así decirlo, mi kit de trabajo, yo detengo, en el momento en que tú estás tocando una prueba, ya no es prueba. ¿Por qué? Porque se va a alterar. Muchos elementos en Morelos nos dicen, no, es que dice nuestro jefe que si no nos va a correr y nos va a levantar un acta. Perdón, no te pueden correr por eso y te levantarán un acta. De eso a que proceda es muy distante. Y no lo digo yo, lo establece la ley. Si yo no tengo mi kit de trabajo, mis guantes, etcétera, no es como la película de La Ley y el Orden, a ver, con una pluma. No, yo me espero y lo dejo asentado. ¿Por qué? Porque en determinado momento yo me voy a deslindar de esa responsabilidad. Entonces es fundamental ese tipo de situaciones. Si ustedes van a detener a alguien, la otra vez un policía que él venía corriendo y prácticamente el ratero le venía disparando, o así casi como 007. En este sentido, bueno, tú vas a repeler la acción. Si yo les pongo el ejemplo de que un ratero va corriendo y ustedes vienen persiguiéndolo y ven que el ratero ya se está alejando, la pregunta para ustedes sería, ¿ustedes pueden dispararle a esta persona prácticamente para que no siga corriendo y vaya a dispararle a otra persona? ¿Sí o no? ¿Por qué? Hay que cubrir o incrementar la vida. Si ese tipo está corriendo, a ver, ¿escuchamos al compañero? Perdón, sí. La pregunta es si poderle disparar, movilizarlo, ya sea una pierna, para que el tipo no sea disparado como loco y no ponga en riesgo más vidas. Gracias. ¿Quién dice aquí que no? Compañera. ¿Están de acuerdo con eso el compañero? Y no lo digo yo, eso prácticamente está establecido. Incluso dicen, ¿sí se acuerdan del muchacho del militar, del justiciero? Que él disparó, prácticamente mató. ¿Por qué? Porque prácticamente evitó que esta persona siguiera disparando en la micro para matar a más personas. Entonces el delito mayor prácticamente absorbe el delito menor. No lo digo yo, lo establece la ley. Para evitar que siga matando personas, bueno, sabes que apunta el objetivo y hasta ahí queda. Entonces la pregunta es, la que acabo de hacer, ¿quién no dispararía? Yo no dispararía. ¿Por qué? Simplemente porque, con todo respeto que se merece, una cosa es lo que estamos hablando y otra cosa son los hechos. En el Estado de México antes existía el delito de ultrajes y cometió ultrajes la persona que hiciera un acto ante un servidor público, ante una institución. Ese lo derogaron. Es padre todo lo que usted comenta, pero realmente no es así. No es tan padre lo que comento, porque Pero ¿qué nos hay pasa a tantas vidas y tantas nosotros violaciones como de derechos operativos? humanos. Le puedo decir algo, licenciado, y usted como Ministerio Público usted lo sabe. Muchas veces llegamos y la burocracia que encontramos en los ministerios públicos es que nos batean, que nos mandan a donde ellos quieren si no hay un médico legista, y no es simplemente en la Ciudad de México, no es simplemente en Morelos, es en toda la República. En toda la República. Perdóneme que le interrumpa. Esto lo estamos comentando, pero ahorita no vamos a desviar lo que ya comentamos hace ratito. Ahorita mi pregunta fue muy clara para ir avanzando un poquito. La pregunta fue muy clara en el ejemplo que les acabo de comentar. Lo que usted me dice de MP, por eso lo estoy comentando y lo estoy haciendo al conocimiento para que ustedes sepan. El MP muchas veces abusa, en este caso, como usted exactamente, del policía. Y precisamente por eso yo les estoy dando las pautas de lo que deben de hacer en determinado momento para evitar se les finque responsabilidad por abuso de autoridad, por negligencia estatal. Porque muchas veces el negligente, y con todo respeto, es el Ministerio Público Federal. Eso ya lo comentábamos ahorita, de que lo que tienen que hacer, ustedes no tienen obligación de trasladar al herido, tal, y eso ya nos quedó claro. A lo que voy ahorita es el siguiente paso, lo que estamos hablando en cuanto a la detención. Aquí es fundamental, como decía el compañero acertadamente, yo puedo disparar siempre y cuando sea de dónde. Pues policía, de la que de la cadera de cintura hacia abajo, porque arriba si nosotros disparamos hay tres agravantes: es homicidio calificado, es premeditación, alevosía de ventaja, delito grave, homicidio de oficio y no hay fianza. Aquí es bien importante ese tipo de situación, porque en determinado momento yo lo voy a dejar sustentado. ¿Por qué? Porque yo voy a salvaguardar la integridad de
la sociedad, o en este caso de la persona. Aquí es bien importante porque estamos hablando de ese tipo de situaciones. Muchas veces, a ver, volvemos a decir, por favor, muchas veces cuando llegan las personas a la CNDH, lo primero que dicen es, lo comentamos en un principio, la persona o el policía no me leyó mi cartilla, el policía me pidió dinero, el policía me golpeó, el policía tal. Por eso repito, y soy tan reiterativa en eso, es fundamental que en el IPH venga sustentado ese tipo de situaciones, lo mínimo que sea. ¿Para qué? Para el momento en que llegue ante el Ministerio Público Federal, o de ser el caso, esperemos no, llegue a una Comisión Nacional, la Comisión Nacional tenga los elementos para poder en determinado momento dar o tirar la imputación que se le está haciendo al elemento. Pero muchas veces, lo digo con todo respeto, es la falta de pericia del elemento. Hablo a nivel nacional. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Marina? Marina, no lo digo yo, lo establece su reglamento. Ellos no pueden seguir a las personas y, sin embargo, lo van haciendo a forma de que los dejen cercados, de que los vayan aislando para posteriormente en una emboscada matarlos. Pero muchas veces es desconocimiento en la forma de actuar. Yo lo he visto y muchos policías nos dicen, ¿cómo es posible, con todo respeto, que ganemos poco y de eso que estamos ganando poco, prácticamente tengamos nosotros de nuestro dinero comprar las balas, comprando tal? Yo fui a un estado, a un municipio en Xochitepec, y yo vi que los comandantes no tenían armas. Yo les pregunté, ¿por qué no tienen armas en el momento de una detención? Me dicen, porque fulanito quiere que tengamos armas y el otro fulanito no quiere que tengamos armas. Entonces es una disyuntiva, lo que es una u otra cosa, estamos desarmados y prácticamente no podemos ir a los operativos. Entonces aquí es bien importante, y ahorita con la cuestión de los rojos, de los zetas que hay todo en Morelos, es bien importante, ¿cómo es posible, no sé si fue en Veracruz, donde los elementos les estén prácticamente quitando el arma? En Guerrero los elementos prácticamente no pueden tener. Entonces, policía bancaria, ¿para qué tienes el policía bancario si no puede tener el arma? Entonces aquí es bien importante ese tipo de situaciones. Desafortunadamente, lo digo, muchas veces es el desconocimiento en cuanto a... Ahorita vamos a ver un video que dice puesta a disposición del Ministerio Público, donde precisamente habla de los, no sé si ustedes han escuchado el 6x4, de los 6 principios que se tienen al momento de llevar a cabo una detención. Entonces, ¿podemos ver? Es el video, es un video. Bueno, en lo que encuentro del video, le dejamos el anterior, por favor. La página anterior. La página anterior. ¿La anterior? Una más abajo, por favor. A ver, Lorena, los requisitos, por favor, en cuanto a la detención y el video, ¿sí? A ver, Procedimientos del policía como primer respondiente en el sistema penal acusatorio. Detención en flagrancia. Al recibir la denuncia, debes proceder directamente a la investigación de los hechos. Es importante que tengas los datos para la localización del lugar y motivo de la denuncia. De igual manera, debes notificar a tu superior y al Ministerio Público. Al llegar al lugar, corrobora los hechos y los datos aportados en la denuncia. Reporta de inmediato la situación al Ministerio Público o en caso de una emergencia con víctimas heridas o algún delito en flagrancia, atiéndela y reporta después el hecho al Ministerio Público. En caso de un hecho delictivo en flagrancia, debes proceder a la detención del imputado. Es una de las labores más complicadas que tendrás que realizar como policía primer respondiente, pues ante todo debes preservar la integridad de la víctima, la de la sociedad en general, la del imputado y tu propia seguridad. En el proceso penal acusatorio, las situaciones en que debes realizar una detención en flagrancia son en el momento de la consumación del delito o instantes después del mismo, sin que se haya interrumpido la búsqueda o localización del imputado. O en el caso de que el imputado tenga posesión de un artículo reportado como robado. No puedes detener a una persona por sospecha de que está cometiendo o podría cometer un delito. Ni por testigos de oídas, conjeturas o por asuntos personales. Al
Al proceder a la detención, debes evaluar las circunstancias para determinar la viabilidad de realizarla. En caso de la existencia de riesgos y o la necesidad de apoyo, informa al Ministerio Público y procede a ejecutar lo que se te instruya. En el proceso penal acusatorio, el objetivo principal es esclarecer los hechos y hacer cumplir la ley sin violentar los derechos humanos. En una detención, solo debes recurrir al uso de la fuerza racional para proteger la vida e integridad física de los involucrados. Es decir, debes usar la fuerza únicamente para garantizar el éxito de la detención y no como testigo, aleccionamiento o represalia. El 4x6 del uso de la fuerza. En el uso de la fuerza pública se deben aplicar 4 principios y 6 niveles. El de oportunidad. La acción debe ser oportuna para neutralizar un daño inminente o que está sucediendo. El de necesidad. Solo aplicar la fuerza cuando sea estrictamente necesario. El de proporcionalidad. La fuerza debe ser igual a la resistencia o agresión recibida, a su intensidad, duración y magnitud. El de racionalidad. Se debe emplear con lógica y no en respuesta a insultos, amenazas o intentos de soborno. Hay que mantener la calma, la dignidad y el honor policial en todo momento. Los 6 niveles en el uso de la fuerza dependen de la resistencia del imputado a la detención. El de presencia. Como policía debes presentarte utilizando de manera adecuada el uniforme y equipo y con actitud diligente. El de verbalización. Lo primero que debes hacer es disuadirlo de su actividad delictiva o acto hostil y deberás advertirle que si se niega a ello, harás uso de la fuerza. El de control. El policía deberá realizar movimientos de contención para impedir cualquier resistencia del imputado. El de reducción física de movimientos. Deberás proceder a la inmovilización y control del imputado cuando oponga resistencia violenta, con técnicas de combate cuerpo a cuerpo y o cinchos de seguridad, verificando que los mismos se encuentren colocados correctamente para evitar daños físicos al detenido. El uso de fuerza no letal. Si excepcionalmente sea necesario hacer uso de la fuerza no letal, emplearás el bastón policial u otros objetos como medio de control, procurando que no causen daño físico severo. El uso de fuerza letal solo debe ser como resultado de repeler una agresión real, inminente y actual que lleve a la defensa de tu propia vida o la de otra persona. Si a consecuencia de la detención alguno de los involucrados resultara lesionado, deberás de brindar atención médica y contactar los servicios de emergencia en forma inmediata. Debes colocarte guantes y buscar indicios que estén relacionados con la detención como armas. Debes de fijar y embalar toda la evidencia para entregarla junto con el registro de la cadena de custodia. Ya asegurado el imputado, y al estar en pleno conocimiento de que ninguno de los intervinientes corre peligro o requiere de asistencia médica de emergencia, lo primero que debes hacer es informarle de sus derechos. El imputado tiene derecho a conocer el motivo de su detención, a guardar silencio y en su caso a declarar con su defensor presente, a nombrar un defensor y saber que, en caso de no contar con uno, el Estado se lo proporcionará. A proporcionarle en el momento de su detención comunicación con la persona que desee y que se le considere inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Y a ser presentado ante un ministerio público inmediatamente después de ser detenido. En caso de ser extranjero, a que se le notifique al consulado de su país. Y en caso de que se requiera un traductor o intérprete, que le sea proporcionado por el Estado. Al finalizar deberás preguntar, ¿comprendió usted sus derechos? Es crucial para que el proceso penal sea efectivo que informes de inmediato por cualquier medio posible al Ministerio Público de la detención de una persona. Hay que poner a disposición al imputado de manera inmediata y al mismo tiempo le entregarás una copia de la cartilla de derechos que asiste a la persona en detención. Elaborar el informe policial homologado para inscribir la detención en el registro. El registro de la detención deberá contener la siguiente información. Especificar la fecha y hora en que aconteció la detención, así como señalar el lugar preciso, el modo en que sucedió la detención, precisando las circunstancias de manera detallada, sin omitir dato alguno, inclusive los que dificultaron u obstaculizaron la detención, por ejemplo, resistencia a la detención, intentos de soborno, amenazas, insultos o faltas de respeto a la autoridad.
Es importante que las detenciones se realicen conforme a estos sencillos lineamientos, porque de lo contrario puede revertirse todo el proceso, poniendo en libertad inmediata al imputado y en su caso hasta pueden aplicar sanciones disciplinarias para el policía. Aplicar estos principios de manera correcta asegura que te podrás enorgullecer de tu trabajo, proteger y servir a la sociedad. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, de una detención a un menor de edad, independientemente de lo que ustedes vieron, también se le tiene que pasar al psicólogo y posteriormente hablarle a sus padres de familia, representante o tutor, para que digan la situación en la que se encuentra el menor de edad. Entonces, estos 4 principios, los 4x6, son fundamentales en cuanto al momento de llevar a cabo una detención. Compañero, ¿usted qué considera que pasa cuando se lleva a cabo una detención cuando no va conforme a derecho? Lo más seguro es que cuando hacemos una detención y lo pongamos a disposición ante el ministerio, esa persona salga libre. Y es lo que comúnmente pasa, porque muchos de nosotros desconocemos cómo el procedimiento legal para hacer esa detención. Gracias. Y ahorita que dice desconocemos el procedimiento, eso es un factor importante. ¿Por qué? Porque en el nuevo sistema penal acusatorio, el Ministerio Público Federal tiene la obligación de decirle en este caso a el policía o a la persona que está ante él tomando su denuncia un pequeño resumen en lo que consiste el sistema, el procedimiento que les van a llevar. Y vemos que en la práctica no se lleva así. Entonces eso es fundamental, porque en determinado momento también se le puede hacer una imputación al Ministerio Público Federal por una acción por omisión que establece la ley. Él tiene la obligación de decirles. Yo les comentaba hace un momento, anteriormente llegaba la autoridad, cometió un ilícito, tal, se consigna X, Y o Z. Y ahorita es que pase con el MP y que el juez diga si se puede ofrecer una disculpa. Si la persona no le quiere ofrecer la disculpa, pues entonces el juez determina y prácticamente la persona está en libertad. Entonces aquí es fundamental ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque hay mucha violación, como les digo, a los derechos fundamentales, pero también, ojo, no nada más es el delincuente o el presunto responsable, es también a ustedes como servidores públicos. Como decía el compañero, nada más están checando con lupa a ver en qué momento el servidor público, que en este caso son ustedes como policías, actúan mal para poder levantar una queja para acudir ante la CNDH. Por eso es importante que ustedes vayan un paso más hacia adelante en cuanto al conocimiento. Yo no les digo que sean todólogos, pero sí, por ejemplo, que tengan conocimiento en cuanto, repito, el uso en el empleo de las armas de fuego. ¿Por qué? Porque aquí habla de la proporcionalidad. Tortura, tratos crueles, inhumanos y o degradantes, que no se habla prácticamente de esto, y sobre todo el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Cuando llega una queja a la CNDH por parte de este caso, a lo mejor de Policía Federal, independientemente de llegarme de leyes, de reglamentos, yo me voy a abocar a estos documentos. ¿Por qué? Porque prácticamente son los que tienen el contacto directo por el trabajo que ustedes desempeñan. Entonces, es fundamental que tengan este conocimiento. Y desafortunadamente muchas veces que en la práctica no es así. Por ejemplo, anteriormente se consideraba que el vehículo que era una extensión del domicilio, actualmente ya no se considera. Entonces yo no puedo hacer la revisión a un automóvil. ¿Qué es lo que entra aquí como elemento? Lo dijimos hace un momento. ¿La qué? No. La pericia. Aquí es fundamental. Me comentaba un comandante en la fiscalía que cuando nosotros nos dedicamos a este trabajo, ¿qué es lo que sucede? Nosotros sabemos cuando alguien tiene armas, como que hay un sexto sentido. Obviamente no lo voy a dejar en el IPH, considero, es sospechoso, no. Tú como que tienes esa situación de que algo tiene, algo trae, alguna sospecha fundada que no la tengo prácticamente que comprobar, porque si lo pongo en mi IPH, bueno, pues ya ahí estoy mal. Entonces, en ese sentido, es irlo conduciendo. Me decía el comandante que le dijo, no creo que tenga inconveniente en revisar la guantera, el automóvil, tal. Cuando iban a llegar a la cajuela, se dio cuenta que el señor hasta las llaves se le cayeron. Entonces dijo, algo trae. Lo fue llevando hasta que la persona no le quedó otra más que abrir la cajuela y llevaba a una señora de tercera edad junto con su nieto, las llevaban amarradas. Y entonces, bueno, ya intervino la autoridad, tal. Pero eso es a lo que voy. Aquí prácticamente viene, en este caso, la forma de ir guiando y de ir conduciendo. Ustedes son los expertos. Ustedes son los expertos en las formas de detención y presión a una persona en la patrulla. Se tienen que estar capacitando constantemente para que vean cuáles son las formas y los medios evitar que se considere una tortura. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en la comisión, yo con todo respeto, muchas veces llega, repito, el delincuente, el familiar, y todo considera que fue tortura.
todo consideran que fue abuso de autoridad, que fue negligencia, que les pidió dinero, etcétera, etcétera. Entonces ustedes en determinado momento deben de debatir o de tirar ese dicho. ¿Por qué? Porque prácticamente cuando llegue una CNDH, ustedes lo pueden hacer a través del IPH. ¿Por qué? Porque la CNDH en determinado momento va a checar lo que se estableció en el IPH y de ahí saber si la persona que le está haciendo la imputación realmente es así o en este caso está mintiendo. Y en determinado momento ustedes van en la patrulla con su pareja, quien es o funge como TDA, es decir, como testigo de asistencia. Al momento, esperemos no sea el caso, que alguno de ustedes como elementos tenga que estar ante un Ministerio Público Federal, el Ministerio Público Federal tiene la obligación de dejarlos ver lo que ustedes están en ese momento asentando. Yo se los pregunté ahorita que fui con los MP, digo, ¿y por qué no lo hacen? Porque la gente no sabe, pero es que sí, ellos tienen esa obligación. En caso de, porque eso nos han comentado algunos elementos, que hay unos MPs muy especiales, por favor, antes de firmar, lean perfectamente lo que van a firmar. ¿Y qué sucede? Cuando ya ponen abajo de una denuncia la palabra cierre con las rayitas o la palabra, en este caso, resuelve, significa que jurídicamente abajo tampoco ya cabe nada. Entonces, antes de que ustedes cierren su denuncia, es importante que soliciten una copia simple. Muchas veces les van a preguntar simple o certificada. Certificada tiene el valor de una original, la voltean, le ponen el sello y nombre del MP o en este caso del juez. Tarda mucho el procedimiento, en este caso que le den la copia, casi ustedes ya llevan el procedimiento cuando apenas les van a dar la copia. En cambio simple, ¿qué significa? Tal como la están transcribiendo, en ese momento se las van a entregar. ¿Por qué? Porque puede servir para una CNDH, que esperemos no sea el caso, para un jurídico, para una OIC o prácticamente para un Ministerio Público Federal, que ustedes tendrían en ese momento esa situación de respaldo o esa documental. Eso es primordial. También repito, muchas veces, ¿qué sucede? Por ejemplo, nos comentan mucho en los referencios en Cholula, que cuando van a canalizar a la persona que más detenida, que la van a llevar a su celda, es el mismo problema, no hay médico legista, y entonces, ¿qué sucede? El interno, en el Inter se va golpeando, lo llevan a su celda, cuando llegan a tomar la declaración o llega gente de la Comisión Estatal a verificar, resulta que la persona ya está golpeada. Y por haber hecho una omisión de custodio en el traslado de donde están diciendo a la celda, prácticamente a quien se le va a imputar la responsabilidad va a ser en este caso a el custodio. Aquí la ley establece que un procedimiento en México debe de durar de 6 meses a 1 año. Perdón, aquí duran 20 y al final te dicen, ¿sabes que eres culpable? O ya que estás en el reclusorio, le una disculpa y vayas a su casa. Después de 20 años, entonces aquí es fundamental y por eso les repito, es la base. El Ministerio Público Federal, muchas veces también nos lo decían los elementos la semana pasada, cuando están ante el MP, no sé si les ha pasado, que el MP muchas veces los está como que presionando, induciendo, amedrentando a declarar no lo que ustedes quieren, sino lo que el MP quiere escuchar. Y aquí es bien importante, porque el artículo 20 de la Constitución establece que cualquier denuncia amedrentada, presionada, amenazada o coacción, en este caso, no tiene validez legal alguna. Y ustedes pueden dar por terminada en ese momento la presente denuncia y con puño y letra manifestar o asentar por escrito el por qué dieron por terminada la denuncia por lo que les estoy comentando. Entonces, eso es bien importante. Cuando yo voy a detener a alguien, ya decíamos en un principio las 3 situaciones que establece la Suprema Corte de Justicia. De otra forma, no lo digo yo, lo establece, prácticamente hablaríamos de abuso de autoridad. Es muy importante, tú como policía, si ves, otro ejemplo, si tú vas en tu patrulla y ves que una persona está pidiendo auxilio en un domicilio, a lo mejor vienes tú solo manejando o vienes con tu pareja y está pidiendo auxilio. La pregunta es, para usted, compañera, ¿entran o no entran al domicilio? La compañera dice que no. ¿Por qué, compañera? Porque para poder entrar a un domicilio hay que tener una Ojo, en este caso, fíjense el ejemplo. Estamos diciendo que es una emergencia. De repente ustedes van en su patrulla y sale la señora gritando, por favor, auxilio, ayúdenme. Aquí no tienes que tener ninguna hoja. ¿Por qué? Porque prácticamente es una emergencia en ese momento. Caso distinto, como el compañero comentaba en un principio, que lleva sobre un objetivo, tengo un orden de cateo, tal. En este caso, una señora está pidiendo auxilio. ¿Qué hace? ¿Entra o no entra? Sí. El compañero y la compañera dicen sí. ¿Por qué, compañero? Están pidiendo el apoyo, ¿no? Hay que prestarle el apoyo en ese momento. Gracias. Aquí es importante lo que comenta el compañero. Aquí no se necesita una orden porque, como dice el compañero, está pidiendo auxilio. Por aquí escuché que alguien dijo que no. ¿Quién dice que no? Yo no. ¿Por qué, compañero? Por mi integridad.
porque no sé con qué me están esperando. Tengo que dar aviso inmediato a ya sea el superior, el MP, para que me manden refuerzos y yo tengo que esperar afuera porque el apoyo, perdón. El apoyo. Porque Gracias. ante todo está mi integridad física. Muchas gracias. Aquí por aquí alguien dijo que no. ¿Quién dijo que no? ¿Usted, compañera? Yo me empezaría por mi propia seguridad, porque no sé si esa persona me puede poner incluso y me están esperando a alguien más. No sé qué tipo, primero preguntar qué tipo de auxilio y ver también si requiero de algún apoyo para poder ingresar. No entraría yo así nada más, menos si voy circulando con mi familia porque también vulnero su seguridad. Sé que soy seguridad pública. A ver, escuchamos a la compañera. Antes de poder brindar ese apoyo, tengo que estar segura de lo que voy a hacer para poder solventar de la manera adecuada. Gracias. Muchas gracias. Aquí comenta algo la compañera. Yo soy servidora pública las 24 horas del día. ¿Están de acuerdo en eso? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí entraría. Yo sí entraría. De lo contrario, supongamos, sí tiene razón, tácticamente debemos de estar en mayor número en relación a los probables. ¿Okay? Bien, por allá también dijeron que se hace de conocimiento al mando y al Ministerio Público. En su caso, esperar los refuerzos. Pero si dentro de esta situación resulta una persona civil herida como víctima de, y no ingresé a prestar la atención, En este caso falleció. puedo caer en una omisión. No hice la situación de darle la atención que estaba requiriendo. Entonces ya es una agravante hacia Gracias. Quería que se llegara a este punto. El compañero dijo acción por omisión. La pregunta es la misma que les hice hace rato. ¿Cómo evitaría que se me fincara una responsabilidad, acción por omisión, ante derechos humanos o ante su corporación? ¿Qué tendría que hacer? Asentarlo en el IPH. ¿Y qué tendría que poner? La situación de que está en riesgo y que no sabe, ignoro ¿Y que solicitó qué? el apoyo Aquí es bien al importante. MP y al mando. Aquí es bien importante, yo quería llegar a eso. Como dice el compañero, porque mi papá también fue general de seguridad pública, y es la adrenalina, que soy policía, entro porque me están pidiendo auxilio. Desafortunadamente, como dicen también los compañeros acertadamente, yo no sé si atrás, en la casa, hay un 4, hay narcotraficantes, hay cuernos de chivo, me van a matar, me van a emboscar, no sé. Entonces aquí lo importante es pedir el apoyo, como decían acertadamente los compañeros, sabes que se está solicitando por X, yo Z, desconozco, lo que estamos comentando se queda aceptado. Si en determinado momento la persona, como dice el compañero, la llegan a herir o incluso fallece, al momento en que deje, porque a lo mejor el refuerzo está a 5 minutos o está a 1 hora o a lo mejor está a 24 horas, sí, puede ser. Entonces, en ese momento, si llegan ahí, bueno, qué padre, llegaron, vamos a entrar. Pero en caso de, y por esa tardanza, no por ellos, sino ajena a falleció o lo hirieron, al momento en que yo dejo asentado en mi IPH el motivo por el que no entré, no hay acción por omisión y no se me finca responsabilidad. Caso contrario, de no dejarlo asentado, entonces se me finca responsabilidad. Aquí es bien importante, incluso esto lo establece el artículo en la ley de la CNDH, que es bien importante esta situación, ver en qué momento o en qué momento no puedo entrar. Otro ejemplo que nos han puesto, nos han preguntado mucho, ustedes obviamente como son policías, los que tienen de traje también son, ¿sí todos? Como tienen, bueno, los que tienen la experiencia en cuanto a armas, etcétera, y como policías muchas veces se tiene otra idea de cómo poder repeler una acción, no como un ciudadano común y corriente pues, que no sabe de armas, no sabe, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, nos han preguntado, si entra una persona a tu domicilio y de repente ves que viene armado, me decía el otro, o generalmente me responden, bueno, le pregunto qué está haciendo, o pido apoyo, tal. Hay personas, como ustedes saben, que en su domicilio, ya que está registrada el arma, tienen armas en su domicilio. En determinado momento, supongamos que yo ya fui a la recámara por mi arma, y yo le llego a disparar a la persona. Muchos me dicen, bueno, espero a que baje la recámara del niño para buscar el ángulo y me darle por atrás, o sea, en la espalda, tal. La pregunta es, si yo le llego a disparar a esta persona por la espalda, ¿qué sucedería? Nada. Compañera. La última compañera, la otra. A ver, la compañera dice, no se puede. ¿Por qué, compañera?
importa. Compañera, ¿usted qué haría? No sabe. Si no sabe, no importa, de eso se trata, de interactuar, ¿no? Compañeros, ¿son policías? ¿Qué haría, compañero? Lo que considere, si no importa, que lo checamos. Yo sí le dispararía, dependiendo del ámbito, porque ya está tratando a una propiedad privada, ya está atentando contra mi familia o contra mi persona. Gracias. Conforme va levantando la mano, le estoy dando la palabra. En el momento que yo tengo registrado un arma, que yo adquiero un arma ante la Sedena, obviamente está registrada. Es para la protección de mi vida y de mis bienes, para la integridad. En el momento que yo encuentro una persona en el interior de mi propiedad y yo veo que esa persona está armada, inmediatamente yo tengo todo el derecho de disparar a esa persona sin importar que esté de espalda o esté de frente, porque es mi vida o la de mi familia que está en el interior corre peligro y no tengo ningún problema legal. Gracias, compañero. A ver, escuchemos al compañero. Podemos estar hablando de una supuesta legítima defensa, pero en el caso que usted pone, por ejemplo, pues, se puede, pero no se debe disparar por la espalda. Eso nos preguntan mucho los elementos. Porque aquí no habría proporcionalidad. Lamentablemente la ley aquí es muy clara, puede ser desventaja o ventaja, pero pues lamentablemente tiene que estar casi al frente para que podamos estar disparando los ambos, porque si usted le dispara por la espalda y aunque lleve arma, aquí usted ya atacó con alevosía y ventaja, entonces no sería una legítima defensa. Así es como lo dice la ley, no lo digo yo, lo dice la ley. Entonces lamentablemente pues tendríamos que estar en igual de circunstancias para poder yo accionar mi arma con la persona que ingresó a la casa y habitación como yo, que soy el habitante, tendría yo que tener, habla de proporcionalidad. Entonces, si quiero un arma, yo corro peligro en ese momento de mi vida y tengo de frente a la persona y me está apuntando, ahí sí podría accionar mi arma. Aunque la otra persona que se metió y tuviera arma y estuviera de espaldas, si yo disparo, aquí sería una alevosía de ventaja, premeditación y muchas cosas. Así lo calificaría la ley, lamentablemente. Es un poquito difícil. Pero de eso se trata, sí, yo lo entiendo, pero es que la ley no nos hace, ¿no? Ahorita con la compañera, desde el momento en que está en peligro la vida de una persona menor, creo que sí es válido incluso estar por la espalda, porque también estamos salvaguardando tanto la integridad física como la propiedad de la persona, que es lo más, el máximo bien jurídico tutelado en materia de derechos humanos, que es la vida. Sería válido y sobre todo si resuelve homicidio, no es una propiedad ajena, que no debería haber entrado, sería válido dispararle si está en peligro la vida de la persona. Gracias. Ahorita le doy la palabra, vamos con el compañero. Primero, en el supuesto de que también somos policías, lo quiero focalizar. Debemos de tener conocimiento amplio de aquí, haga cuenta, les puse el ejemplo, como policía tenemos otra situación, tal. Un ciudadano, haga cuenta que un policía, un civil. Pero en esa situación, igual, debemos de tener conocimiento si hay un peligro real, actual y inminente. Si la persona va de espalda, como tal no está en peligro. ¿Sí? Entonces, a ver, escuchemos a los compañeros. de que yo volteo, entró alguien a la casa, la persona anda buscando, pero no me percato de que tiene un arma. Y yo acciono mi arma de fuego, privo de la vida a la persona, también estoy cayendo en un delito. Al principio recuerdan que dije que la persona venía armada, ¿sí recuerdan? ¿No? Sí. Dijimos que la persona venía armada bajando del cuarto del niño, o de la abuelita, o de la cocina, donde ustedes quieran. La persona venía armada. Tiene que estar el peligro como tal real, actual y inminente. Gracias. Esta situación de espalda no me faculta. Gracias. Pero no hay necesidad de tener una arma registrada. La ley sí no lo marca, pero si nos vamos al artículo 10 de la Constitución, dice que todo habitante de México puede tener un arma para cuidar sus bienes de su familia. Yo no dispararía, ¿por qué? Porque el señor dice, nunca nos habló de que estuviera amenazando, apuntando a un familiar, si él va entrando. Pero aquí es muy importante, desde el momento en que una persona está en tu casa con un arma, o yo voy a ver a que llegue y me dispara, en ese momento ya es una persona que va en ese momento a medir a ti y a tu familia. Ese es el problema que tenemos. A mí me pasó lo personal. A mí me iban a robar mi vehículo, yo venía armado. Yo andaba de civil, podía andar armado de civil, traía una arma gubernamental. Me llegaron a querer robar el vehículo y entonces me apuntaron con un arma. Ahí ya no me importó
importaba tanto mi vehículo, sino que la pistola que yo traía, aunque la traía cubierta, si me la iban a encontrar me iban a matar. Desde ese momento yo le alcancé a dar las llaves al que traía el arma porque me llevan dos sujetos. En ese momento yo saqué mi arma y le disparé y lo maté a ese delincuente. Él traía un muro, me dispara y me lesiona. Y yo no tuve ningún problema legal porque justifiqué que estábamos de frente a una distancia de 2 metros. Él me lesiona, yo le privo de la vida y al muro también le disparo y también lo lesiono. A ver, ok, muchas gracias. Aquí hay algo bien importante y no debemos de perder. Cuando somos nosotros policías, tenemos que tener nuestra arma las 24 horas del día, sí o no. No. En este caso se deja prácticamente en el depósito de armas. Cuando hablamos de milicia, prácticamente estamos hablando de determinado rango donde pueden traer los 365 días del año, el arma, etc. ¿Qué pasó en determinado momento con el justiciero? Llegó y dijo, ¿sabes qué? Yo maté, tal, lo dejaron en libertad. ¿Qué pasó aquí? En prácticamente lo que comenté en un principio, evitas el delito mayor, absorbe el menor. Yo le disparé a él para evitar que él siguiera en el microbús disparando y matando a las demás personas. ¿Okay? Aquí es importante, el ejemplo que me pone el compañero, estamos hablando de un auto. No sé si el auto está en el garaje de su casa, etc. En el momento en que una persona allana, entra a mi domicilio, entra con un arma, perdón, aquí es importante, se habla de proporcionalidad y no debemos olvidar eso. Cuando estamos hablando en funciones de servidores públicos, que estoy prácticamente actuando, voy a detener a alguien, yo vengo de policía, etc. La ley establece, si estamos hablando de un allanamiento de morada, yo le puedo disparar a la persona por la espalda y no se considera premeditación, alevosía y ventaja. No se considera homicidio calificado. Lo que comentan ustedes es cuando la ley establece que estamos como servidores públicos actuando. Cuando estoy ya en mi domicilio, aunque sea policía, yo no estoy de servidor público, prácticamente, ojo, en este caso yo puedo dispararle por la espalda y no se me fincaría responsabilidad. Ojo, se me fincaría responsabilidad porque, y más ahorita con el operador lo dio en el diario oficial, en el que si yo tengo un arma, prácticamente porque no tengo registrada la licencia, se me podría fincar una responsabilidad, no por matar a la persona. Si yo tengo un arma de uso exclusivo del ejército, es diferente. No sé si ustedes recuerdan cuando salió Peña Nieto, que dijo, aunque, bueno, en este caso fue el que era el de gobierno, el jefe de gobierno, Mancera, no me acuerdo su nombre, Miguel Ángel Mancera, él manifestó, con el arma, si detienes a una persona con arma de uso exclusivo del ejército, con las medidas cautelares, prácticamente lo llevas y sale. Claro, hay de calibres a calibres, no vas a tener una bazooka en tu closet. Y en este caso, apenas hace 2 semanas, si no me equivoco, fue por finales de abril, en donde ya incluso le preguntó a una Mancera, oiga, pero no, sí, fue un error, hay que abrogar, legislar, total, él se fue y quedó así. Y muchos elementos de Sedena me dicen, con todo respeto, y sin ser despectiva, un arma de uso exclusivo del ejército es muy cara. Si una persona apenas tiene condiciones para vivir, ¿de dónde sacó el dinero para comprar un arma tan cara? Y entonces ya se legisló y otra vez volvieron a regresar que una persona, si ya lo vieron, que tiene un arma de uso exclusivo del ejército, pues entonces sí se va a sancionar. En este caso, esa sería la falta, porque tengo un arma exclusiva del ejército. Si yo le disparo en mi domicilio a alguien por la espalda, no se me finca responsabilidad. Cuando estoy actuando como servidor público, prácticamente sí. Lo que decía la compañera acertadamente, y más estamos hablando, ejemplo, que es un menor que viene saliendo del cuarto del menor de edad. La prioridad es prácticamente la vida. Para mí como civil, para ustedes como policías. A mí no me importa que sean policías, son seres humanos. El derecho primordial es la vida. El fin último de un policía es matar, pero al final, si ya hice todos los pasos que ustedes son los expertos en la materia y no hay de otra, eres tú o soy yo. Y aquí se habla prácticamente de proporcionalidad. No porque la ley diga, si yo te disparo ya, tú no estás obligado, y lo establece la ley, lo deben de conocer, de armas de fuego, a ver si con la que me están disparando o apuntando es de verdad o es de mentira. Si es de mayor o menor calibre. Aquí la integridad prácticamente es la vida. No sé si ustedes recuerdan de hace tiempo el caso Almanza, en donde prácticamente estaba en ese momento se llamaban retenes, viene un señor pero no escucha bien y viene con su esposa, pero ya también grande, y vienen con sus, no sé si creo que eran sus nietos, eran 5 o 6, y entonces Sedena, bueno, no traje el video, ya habrá otra oportunidad, rafaguean el carro, o sea, la parte de atrás de la cajuela, venían, los 3 niñitos fallecieron de 3, 6, 8 años.
Perdón, esto es prácticamente un abuso. En el momento de llevar a cabo una detención, yo les pregunto, anteriormente se llamaba retenes militares, ahorita ¿cómo se les llama? La pregunta que generalmente nos hacen en todas las dependencias, ¿violan o no violan un derecho humano? Yo siempre que aviento esta pregunta, corporaciones como Sedena me manifiestan, es que el artículo 89 y el 103, siempre se dando el 89. El 89 especifica, ¿sí se escucha bien? Sí. El 89 especifica que prácticamente un tipo de, que en la casi Venezuela o en situaciones donde un gobierno ya está limitado, prácticamente se van a suspender todos los derechos menos el de la vida, la libertad, etcétera, etcétera, vivienda, tal. Y el presidente de la República se puede allegar de corporaciones policíacas, de Sedena, Marina, etcétera. Pero ojo, la Constitución establece, bueno, la pregunta es, ¿consideran que un puesto de control viola o no viola un derecho humano, compañero? ¿No? Un puesto de control. Un puesto de control, compañero. Compañero, ¿usted qué considera? ¿No viola un derecho humano? ¿O no? ¿Cómo? Yo vi, La libertad de tránsito. Compañero, ¿no viola el derecho humano? ¿Por qué no lo viola? Como para también, digamos, un control, digamos, para eso, alguna revisión para evitar alguna hecho ilícito también podría ser. Alguna revisión. ¿Qué establece la Constitución? Lo decía el compañero por ahí. La libertad de tránsito. Y me causa un acto de molestia. Incluso si tú estás en un fraccionamiento y ponen una pluma y uno de los 5 vecinos, un ejemplo, dicen no quiero que ponga la pluma, ya sea por mayoría. De la pluma para afuera, bueno, ya se considera prácticamente la libertad de tránsito. O que vas a Acapulco, no, aquí no, porque es Luis Miguel y no puedes, perdón, zona federal y tú puedes andar, no es que sea una cuestión de que esté Marina, etcétera, pero de afuera porque lo pide un artista, perdóname. Entonces, en el momento en que a mí me dicen se detiene, ojo, yo los he dicho a las corporaciones con las que voy, en la forma del pedir está el dar. Si a mí me dicen, sería tan amable detenerse por X, yo sé una revisión, y tú como ciudadana consciente dices, bueno, por la delincuencia, tal, ok, pero desafortunadamente hay otro factor. Bueno, no voy a decir el nombre. Un mando me dice, de mando único, ¿sabes qué? Encontramos 10 patrullas patito en Morelos. Entonces, ¿qué sucede? También te arriesgas a que sea una patrulla o no sea verdad, o sea realmente de la corporación o sea una patrulla balín. ¿Qué pasó con la hija de Nelson Vargas? La detuvieron en un retén patito, en Insurgentes, se la llevaron, la mataron y la violaron. No es posible, ustedes vieron el reportaje en Marina, yo pensé la verdad que solamente tenías tu uniforme porque tenías ya dado de alta, estaba ya una base de datos, o sea, cualquiera pudiera comprar un uniforme de Marina. Eso se me hace desde mi punto de vista muy grave. ¿Por qué? Porque puedes ser un delincuente de Marina y te hace una parada ahí y todo el mundo se detiene. Entonces aquí es bien importante, desafortunadamente por la cuestión de la delincuencia. Y muchas veces lo digo con todo respeto, mi respeto es para todos ustedes porque de verdad están en un hilo constantemente. Su familia, le digo, papá por general no sabe si van a regresar o no van a regresar. Y ahorita la ciudadanía, y lo digo con todo respeto, tiene que rendir casi un homenaje a ustedes como policías y respetar su uniforme. No es posible que bajen a pegarles, que bajen, yo en periférico, unos juniors así, agarrándose a golpes como un motociclista. Perdón, lo dije en un principio, nunca voy a comparar, pero en Estados Unidos respetan al policía. Y ahí algo que se mete el policía, ya ven ustedes, yo no sé cuánto gastan en patrullas y lo controlan y tal. Desafortunadamente, aquí ¿qué es lo que pasa? La ciudadanía, es que no detuvo al delincuente, lo ven como de la barrera para atrás, lo ven muy padre. Ya estando en un operativo, ya es totalmente diferente. No es lo mismo la teoría a la práctica. Una, y dos, si yo no tengo un kit de trabajo, ya un kit, un arma de cargo, unas balas, etcétera, ¿cómo es posible que hay policías que me dicen yo tengo que comprar con mis compañeros 4 balas para un operativo? Oye, y no vas a pasar a hacer historia en un periódico de ay bravo, pasó a ser, ¿de qué me va a servir? Hay policías bancarios cuando vamos a dar las conferencias con todo respeto que nos dicen, abogada, nuestra arma casi para el desfile no sirve. Si recuerdan ustedes el caso, bueno, ha habido muchos, pero hace 2 años una policía bancaria, por azares del destino me tocó trabajar con el que era su jefe, y me decía que ella por escrito había solicitado desde hace 6 meses el cambio de arma, porque se encasquillaba, ya no sé, ya estaba en precarias condiciones. El día que está ahí, hay una situación de un banco, ella con la desesperación, a ver si ahora sí, a ver si ahora
desafortunadamente fallece. Afortunadamente, como había dejado ese documento por escrito donde nos solicitaba el arma de cargo a su hijo, que vive en quinto de primaria, le acaban de pagar el sexto de primaria, una cuestión económica. Ninguna cuestión económica va a tener para tu vida, no vale en una cuestión económica, pero de eso, a que al niño lo dejen en estado de detención, a la familia, entonces eso es bien importante, por eso un documento. Y también es fundamental un oficio de comisión. En el momento vas a tener un operativo y te matan, si te llegan a dar el dinero, y si no es un procedimiento que gastas y gastas y gastas, entonces si te van a mandar de aquí para allá, adelante, pero dame mi oficio de comisión, no tengo tiempo, que no sé qué, ok, ustedes le ponen letra a quien lo está mandando, siendo hasta el México DF a 19 o 20 de junio del 2019, el día de hoy, fulanito de tal me está solicitando que voy a hacer un operativo, tal, y lo firman. Y claro, lo mandas, porque te dejan en el cajón, es como si no lo hubieran hecho. En determinado momento, esperemos que no llegue a fallecer alguno de ustedes, perdóname, este documento respalda a su familia. ¿Por qué? Porque muchas veces se presta a eso. Pasa mucho con fiscalía, que ellos dicen, es que violan el derecho humano. ¿Por qué? Porque dicen que me tengo que ir ahora a Cancún. No, en fiscalía no violan el derecho humano, prácticamente desde que tú entras, y creo que es igual con los policías, de repente se pueden mandar aquí o te pueden mandar a Guerrero, a Veracruz, a Oaxaca, pero que prácticamente queda sentado. Y en determinado momento, ¿por qué se viola el derecho humano? Por desconocimiento. Yo no les digo a ustedes que sean todólogos, pero sí el entorno laboral para evitar su desempeño en cuanto a las armas, tal, para evitar que muchas veces se finque una responsabilidad o se quiera violar su derecho humano. Para la ciudadanía es muy fácil decir tal. ¿Y por qué no atienden el mitin? Oye, tú no vas a ir con 50 si te esperan en personal. ¿Qué pasó, por ejemplo, en Topo Chico? Les querían fincar responsabilidad a los custodios y en ese momento lo superaban los internos. Y en armas, que en estricto sentido no debería de haber armas, estaban mejor armados que los internos, que los custodios. Se dio la media vuelta y se fueron. Y ellos dejaron asentada esa situación. Y aquí empezamos por quién, desde el director, perdón, con todo respeto. ¿Por qué las armas? ¿Por qué X? ¿Por qué Y? ¿Por qué Z? Aquí es fundamental. Entonces, es importante. Y yo lo entiendo, compañero, en el momento en que uno se pone nervioso, a lo mejor hiciste todo perfecto, pero se te olvidó, pues sabes que, perdón, se le leyeron sus derechos humanos. De todos modos va a decir que no, eres tú o es él. Tú defiendes a la ciudadanía. El delincuente te va a querer fastidiar a ti. Entonces o eres tú o soy yo. Y estoy actuando conforme a derecho. Llegan con una actitud, lo digo con todo respeto, muchas veces los familiares a derechos humanos, me detuvo, me envío dinero, no sé qué, tal. No, a ver, 2 rayitas menos y a ver, pasa esto, tal. Y si el elemento en determinado momento, yo como CNDH tengo la obligación de allegarme de toda la imputación que le están haciendo ustedes. Y que X, yo tengo que ver cómo consigo esos elementos. Si ustedes me pueden dar elementos, que mejor. Pero yo como CNDH tengo obligación 14 y 16, tanto a uno como a otro, de darles en este caso el mismo derecho y garantía de audiencia. No puede ser que esta se baja porque no, me tienes que decir por qué. Y también, si voy a trabajar y voy a hacer una detención, perdón, ese es mi derecho laboral, me tienes que dar mi kit. Y mi kit le llamo a todo, a la cuestión de un arma, a la cuestión de un escudo, a la cuestión de balas, a la cuestión de, para poder llevar a cabo un embalaje, una cadena de custodia, todo lo que ustedes ya saben. ¿Por qué? Porque si yo la riego, esta imputación se la van a hacer al policía que lo hizo bien. Por eso es bien importante que pongan todo perfectamente como lo vieron. Y que muchas veces hemos visto en el IPH que el policía entró por el occipital derecho, salió por el no sé... No, yo no soy experto, yo nada más digo, ¿sabes qué? Una herida punzocortante, o un hemato... Exacto, a grandes rasgos. Ya el perito experto en la materia es el que va detalladamente a determinar lo que sucedió. Y aquí es bien importante. Yo trabajo en derechos humanos, pero también soy consciente del riesgo que tienen ustedes. Y no se vale, con todo respeto, que el delincuente se quiera siempre salir con la suya. Detienes a alguien, ponga derechos humanos, ¿sabes qué? No me amenaces, porque tampoco somos un plus ultra, ve y se acabó. Pero ojo, también hay que trabajar conjuntamente. Conozcan en cuanto a la proporcionalidad, el IPH, que todo lo tienen que precisamente especificar en cuanto a las drogas, tal. Porque muchas veces el familiar o el delincuente, el que detienen, lleva un celular y no se lo quitan. Me decía otro de un policía, me dice, no, es que lo detuve, pero se portó tan buena onda que fuimos platicando, tal, y el buena onda, casi al bajar de la patrulla, lo desarma para mandarlo. Entonces aquí yo debo seguir un paso a paso, la detención, las esposas, tal, especificar el por qué tuve que hacer, ocupar más puede ser la necesaria. Y con ese tipo de protección, es decir, que ustedes vayan un paso adelante, no se tiene por qué fincar responsabilidad ni en su corporación, ni ante Derechos Humanos, ni ante el Ministerio Público Federal. ¿Por qué? Porque como lo dice el compañero, el Ministerio Público Federal, y perdón, con todo respeto, muchas veces lo hemos visto, yo fui MP federal, que quieren ver la forma de fastidiar al elemento.
y espérese ahí, tal. No, yo lo hago y lo dejo. Pasa algo, es la responsabilidad. Hay elementos que preocupados me dicen, es que lo tengo que llevar a un hospital más cerca porque aquí no hay médico legista. Perdón, eso es problema de la delegación, del MP federal, de la alcaldía ahorita. Y muchas veces el policía, con todo respeto, hablo a nivel nacional, por el desconocimiento, pues a ver qué otro hospital hay en el Inter, fallece y de todos modos ustedes van a salir con esa infiltración. Entonces es bien importante tener ese conocimiento. Y el momento en que ven que una persona es agresiva, ¿sabes qué? Se somete, se controla, y se le lleva a la alcaldía. Pero es importante, no lo digo yo, lo establece la ley, que si no lees la cuestión de la cartilla de derechos humanos, prácticamente ya no cuenta. ¿Cómo es posible que a la hija de Martín, el juez en su momento manifestó, falta un elemento de prueba? ¿Qué me importa que falte un elemento de prueba si el principal, donde dice que la mató y que la violó, está? ¿Qué pasa, por ejemplo, con algunas corporaciones como Marina? Marina me dice, ¿sabes qué? Y también hay que abrogar y derogar las leyes. Hay muchos artículos que dices, no puede ser. Me dicen, venimos, ubicamos una lancha con narcotraficantes con cocaína y venimos en el helicóptero. Si queremos tomar evidencia o algo, pues no va a salir nada. Y si me quiero bajar va a perder altura, puede estrellarse el avión, el helicóptero. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando llegan las patrullas y se ven rodeadas, entonces los tipos avientan la cocaína al mar, se avientan ellos y de ser delincuentes, narcotraficantes, pasan a ser náufragos. Y todavía los ayudamos, una palmadita y hasta la próxima. Caray, son, desde mi punto de vista como abogada penalista, y creo que ustedes como policía con la experiencia, son unas lagunas, bueno, ya son mares tremendos en la ley, porque ustedes se fastidian, ustedes arriesgan su vida, ustedes persiguen al delincuente y por un elemento que falta en la ley, que salga. Y perdón, con todo respeto, muchos elementos me dicen, ¿para qué? Si me arriesgo, lo mato, y a los 3-4 días sale. Y perdón, yo estoy de acuerdo. No se vale que ustedes arriesguen la vida para que en 2 o 3 minutos le digan, ¿sabe qué? Pues salió por falta de elementos. ¿Pero cuál falta de elementos? Y ahorita para que los consignen casi tiene que haber hecho un genocidio para que le digan, ¿sabes qué? Tú te quedas. Si no, a criterio del MP o del juez, la disculpa se ofrece tal, sale. Y al rato ya no es posible que entren y salen en Tepito, en Iztapalapa, en Zagualpuela, entren y salen, ya casi se los da policía. Entonces, eso es bien importante porque precisamente para evitar se finque responsabilidad a ustedes como elementos. ¿Sí queda claro? Ahora bien, en determinado momento, esperemos que no sea el caso, si me llega, por ejemplo, la queja de alguno de ustedes por un delincuente, un familiar, etcétera, CNDH va a solicitar el expediente del servidor público de ustedes como policías. Les vamos a dar 15 días, no lo digo yo, les establece la ley de la CNDH y yo no la hice. Si en 15 días ustedes no me contestan, les voy a hacer un recordatorio de otros 15 días para que me puedan contestar. Si en los segundos 15 días, prácticamente los 30 del mes, no me contestan, los hechos se tienen por ciertos. Muchas dependencias nos han comentado que casi el documento lo están entregando extemporáneamente, ya cuando faltan 2 minutos o 2 horas para que llegue el término. Aquí ya no sería CNDH, aquí ya ustedes podrían levantar en este caso una denuncia, una queja interna en su dependencia para decir que se está entregando de forma extemporánea. ¿Por qué? Porque CNDH manda con antelación casi un mes y manifiesta, motiva y fundamenta los artículos en donde se debe dar en tiempo y forma contestación a la petición que yo como servidor público les estoy haciendo, en este caso como CNDH. Ahora, yo me encargo, se ubican nuestros logos. Nuestro logo es una manita con unos laureles, única y exclusivamente de servidores públicos de nivel federal. Si hay problema entre particulares, se encarga la comisión que está aquí en la universidad, que es la local, que es la de La Paloma. Eso es entre particulares. Aquí es importante en cuanto a ese conocimiento. Ahora, en cuanto a, cuando estamos hablando de detenciones, prácticamente decíamos, en general, los ejemplos que hemos englobado, las restricciones de derechos humanos prácticamente establecen, en este caso la Corte Interamericana, detención, desaparición forzada o involuntaria de personas, detención arbitraria e incomunicación. Cuando estamos nosotros hablando de que tienen una persona, ya eso no les corresponde a ustedes, ya es en parte de la alcaldía, que tienen derecho, en este caso, a que se les dé un abogado. Prácticamente tienen derecho al médico legista, tienen derecho al vaso de agua, que se hable la llamada telefónica a su familiar.
Cuando estamos hablando de menores de edad, lo comenté en un principio y reitero, a la detención es, independientemente de todo esto, pasarlo al psicólogo y hablarle a sus papás, al tutor del menor de edad. Cuando uno pone las esposas, cuando uno pone alguna otra situación, una camisa de fuerza, etcétera, lo establece un documento internacional que es el de tratos crueles, inhumanos y o degradantes, que nunca debe de ser con afán de hacer sentir menos a la persona que están deteniendo, en forma de humillación, de maltrato, golpearla, escupirla, etcétera. Ustedes saben perfectamente bien las formas de detención y presión a alguien de la patrulla. Anteriormente, hace mucho tiempo, me decían cuando era procuraduría, me decían, no, es que primero lo terapeamos. Y aquí es bien importante, ¿por qué? Porque muchas veces se toma abuso de autoridad, a tortura, etcétera. Ustedes lo ven ahorita en las noticias, cuántas cerezos y ceferezos a nivel nacional están encontrando fosas clandestinas. Entonces, muchas veces es precisamente ¿por qué? Por abuso de autoridad. Los derechos humanos pueden restringirse, ya que por regla general no son absolutos. ¿Cuáles son esas restricciones en cuanto a derechos humanos de detención? Primero, deben de estar previstas por ley y ser excepcionales. Ya comentamos cuáles son las leyes, en este caso que manejo, que ustedes como policías deben de conocer por la función que desempeñan. Han de perseguir un fin legítimo, eso es sumamente importante, sobre algo que esté conforme a derecho, no manifestar o dejar asentada, que es lo que generalmente pasa. De 10 IPHs, con todo respeto, casi en 8 me ponen por ser sospechoso o 9. Tienen que motivar, no me refiero en este caso jurídicamente con artículos, no digan por qué se detuvo, dónde se detuvo, en caso de que tuvieran que usar armas, cuántas balas ocuparon, el calibre, todo lo que ustedes ya saben, es importante que quede asentado. Tienen que ser necesarias satisfacer un interés público imperativo y restringir en menor grado el grado de derecho protegido. Deben ser proporcionales al fin legítimo y perseguido. Aquí hay algo bien importante. No sé si ustedes se percataban en el video que pasé hace un momento, cuando estamos hablando de los 6 principios del 4x6, cuando llega, se identifica tal, y sin embargo el ratero, el que va a robar en la camioneta, si la estaba viendo, voltea de forma agresiva. Y entonces aquí se fijaron cómo lo inmovilizó el policía, que le puso aquí el bastón, etcétera, y le hizo una llave, tal. Desafortunadamente en la práctica muchas veces tenemos audios en donde no es así, digo, eso ya casi que es película de Ley y el Orden, vamos a ver la realidad es totalmente diferente. Aquí sí es importante que ustedes tengan conocimiento en cuanto a las armas. Hay muchas personas en algunas corporaciones que nos han dicho que al momento en que están en un operativo les empieza una cuestión como de nervios y una paranoia tremenda, un estrés, y que no saben ni qué disparar. Digo, con todo respeto, yo se los he dicho, pues entonces no es como que tu perfil está en la policía. ¿Por qué? Porque, o en cualquier otra corporación, se ve en la marina, porque cuando estás en un operativo no puedes estar con los nervios porque te van a matar. Digo, perdón, pero así va a ser. Tienes que estar concentrado, disparar, repeler y ver precisamente los pros y los contras, lo que debes y lo que no debes de hacer. Eso es fundamental. Entonces, en ese sentido, es importante que en el IPH pongan con seña y santo todo, la hora en que se detuvo, por qué se detuvo, en dónde se veía testigos, si había auxilio, si llevaba armas, si llevaba drogas, si llevaba golpes, todo, porque algo que ustedes estén omitiendo, júrenlo que lo va a agarrar el delincuente en favor de él y en contra de ustedes para poder hacer la imputación. Me pidió dinero, me dijo, me hizo tal. Ustedes saben perfectamente que tienen que quitar el celular, que tienen que quitar las armas importantes, absolutamente todo. ¿Sí recuerdan ustedes el caso de una señora, ya hace tiempo, cuando estaba Murillo Cara, que en ese tiempo era PGR, donde a su hija de 15 años la habían violado? ¿Sí recuerdan ese caso? Para ya no comentarlo. ¿No lo recuerdan? Bueno, en este caso, esta persona va con el procurador y sabe que habían violado a su hija de 15 años. Y entonces las autoridades de la Procuraduría en ese momento le dicen, tenemos cosas más importantes que hacer que buscar al violador de su hija. La señora, por cielo, mar y tierra, los ubica en Iztapalapa. Regresa a la Procuraduría en ese momento y le dice, sabe que los tengo ubicados, necesitamos apoyo, bla, bla, bla. Le mandan una patrulla. La señora va siguiendo la patrulla y se queda estacionada como media cuadrita, la forma en que estaba viendo lo que estaban haciendo. Sí ve efectivamente que al violador se lo suben a la patrulla y van los dos elementos. Pero la señora nada más se percata de eso. Y entonces van ellos, llegan aquí a Violeta, y al momento en que se baja el policía junto con el piloto y el copiloto de la patrulla, ya lo estaban esperando conocidos de la persona del que había violado. Y entonces le descargan la pistola a los dos policías. Si recuerdan, se acercan a la señora y la señora la mata. Actualmente siguen prófugos, mataron a su hija y la violaron y también mataron a la señora.
¿Y qué fue lo que sucedió? Prácticamente no habían puesto, o sea, no habían hecho absolutamente nada. Se dan cuenta que los elementos no le habían desarmado lo que estaban obligados por reglamento y por conocimiento a hacer. Y entonces prácticamente ese tipo de situaciones fueron las que les costó la vida. ¿Por qué? Porque ustedes saben perfectamente, con la experiencia que tienen, lo que se debe de hacer al momento de que alguien trae un arma. Quitarla, dejarla sentado, establecido, bla, bla, bla. Y desafortunadamente, con todo respeto, hemos visto que muchas veces, por ejemplo, en algunos estados de la República no se está llevando ese tipo de situaciones o ese tipo de constancia en cuanto al conocimiento. Y por eso, desgraciadamente, emboscan o matan a tantos elementos. Si yo no tengo, repito, mi kit para poder repeler una acción, yo estoy en todo mi derecho de negarme. No me estoy negando por flojera, por miedo, por X o Y o Z. Simple y sencillamente porque estoy o voy a salvar mi integridad. En este caso, el derecho fundamental es la vida. Si yo no tengo mi kit para poder repeler una acción o un operativo, perdón. Si vamos a un operativo que en determinado momento sale ahorita, bueno, yo voy a ir y ya tengo la pericia. Pero hay muchos, por ejemplo, en fiscalía me dicen los elementos, es que no es posible que sabemos que tenemos que ir a un operativo dentro de un mes de narco, y sin embargo venimos casi en la patrulla haciendo ahí el croquis, las salidas, las entradas, que hacemos total. Aquí también eso es bien importante, se tiene que querer con antelación, claro, saber dónde está una salida de emergencia, tal. Ahí me comentaba Sedena que solamente en México hay que les llaman las blue red, que son unas armas donde tú ves, vista de miras, pero no sé cuántos kilómetros ves, las paredes, tal. Ajá. Es lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, que entra el FBI, el grupo SWAT, y ya pueden checar a tanta distancia, se salen dos calles, aquí hay una salida y aquí hay un restaurante y hay una coladera, se puede ir por acá, aquí, perdón, se sale por la puerta de entrada como si nada o por un túnel. Entonces, desgraciadamente, ese tipo de situaciones son las que pasan. Y muchas veces, ¿qué sucede, por ejemplo? El sistema penal acusatorio. ¿De qué me sirve que haya un sistema penal acusatorio si el Ministerio Público Federal como tal no sabe ni de qué estamos hablando? Hablo a nivel general. Aquí establecen, por ejemplo, las salas de juicios orales, donde dicen que solamente hay 4 estados que podrían por la cuestión económica, que serían Estado de México, sería Monterrey, Guadalajara y Baja California, que podrían tener el sustento económico para crear salas de juicios orales. ¿Y de qué me sirve una sala de juicio oral que esté muy bonita, muy decorada, tal, si prácticamente para llevar un juicio no tienes ni conocimiento de qué es un sistema penal acusatorio? Desde mi punto de vista, y ese día se los dije a los MPs, y lo digo a la policía, es mejor primero aumentar el sueldo y después de eso, ¿sabes qué? Ya hacen X, Y o Z. Y ustedes lo ven en la televisión, y le digo con todo respeto, yo me he encontrado en algunas conferencias que doy en provincia, donde me dicen, ¿sabes qué? Pertenecemos a los Zetas, pertenecemos a los Rojos, aquí damos el pitazo, pero ganamos más allá. No lo justifico, pero también vamos a ser sinceros. Si como policía no me dan armas, y de todos modos detengo, lo dejan libre y todavía me van a matar, entonces creo que es importante una preparación, estarlos constantemente actualizando. En muchas corporaciones, no voy a decir los nombres, me dicen, ¿sabes qué? Es que aquí nos dan instrucción para o capacitación de armas cada siglo. O no hay armas, perdón. Si mi trabajo como doctor es un bisturí, tengo que tener un bisturí para hacer una operación. Si mi trabajo como policía es precisamente un arma, debo de tener mi arma, mis balas, mis chalecos, mis cascos, absolutamente todo, pero no me pueden mandar a la guerra sin fusil. ¿Cómo quieren que yo haga una detención si no tengo los elementos para poder prácticamente llevar a cabo una detención? Y a eso agréguenle, repito, sin ser respectiva ni mucho menos, que muchas veces hablo a nivel nacional, el desconocimiento en cuanto a sus reglamentos. Muchas veces CNDH hizo una recomendación donde pidió se destituyera al secretario de Seguridad Pública de Monterrey. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes lo saben por su reglamento que es un arresto tal, no es violación de derechos humanos porque está establecido en el reglamento. Pero resulta que en provincia hay elementos que los arrestan 8 días. Les ponen una varita hasta allá, no me acuerdo. Con todo respeto ya abren la puerta, están todos defecados en condiciones precarias. Que pide CNDH o Comisión Estatal, se remueve su cargo, incluso de ser así hasta se consigne. ¿Por qué? Muchas veces porque sucede precisamente por ese desconocimiento. Si yo conozco documentos tratados internacionales, si yo sé que no puedo detener así, que tengo que hacer esto, tal, prácticamente hacerlo. Ahorita lo que me dijo compañero, yo lo entiendo. Como policía, yo entro a la casa porque soy policía, tal, lo entiendo porque es su profesión y la adrenalina, perfecto. Pero si vemos el otro lado,
igual entra y en ese momento ni siquiera dejan cruzar la puerta, lo disparan. Yo soy como policía, todo el mundo a lo mejor contestaríamos eso, porque es mi profesión de defender, tal, pero ahora sí, como este Chapulín Colorado, ¿quién podrá defenderme? Aquí es bien importante, en ese sentido, yo no puedo ir al vacío. A lo mejor veo que es una señora que está en peligro, o que está gritando, y yo puedo tantear el terreno, y a lo mejor nada más está con su esposo, y punto. Pero no sabemos si el esposo está armado, a lo mejor tú ahí entra la experiencia. A lo mejor yo lo puedo controlar, porque a lo mejor el señor que está pagando es un señor de tercera edad, o X, pero si yo veo que son 4 corpulentos, están drogados, está bajo la influencia del alcohol. Y la ley lo dice, una persona que está bajo la influencia de la droga o del alcohol adquiere 2 o 3 veces más fuerza que una persona que está en sus 5 sentidos. ¿Qué sucedía, por ejemplo? Dicho por policía, que antes era judicial, ahorita es de investigación. Agarran en Tepito, agarran en Iztapalapa, en esa, a los niñitos. Comete un asalto, comete un robo, tal, y a la menor hora, pues, ¿qué le puedes hacer? Prácticamente es una menor de edad. Y ahorita ya con la reforma que dice, especifica, bueno, que hasta los, son 12 años, que ya lo puedes canalizar al ajá, exactamente. Y ya de 16, ya en adelante. Pero ¿qué sucede? Muchas veces caemos en lo mismo. Nos agarran, perdón con la expresión, como conejillos de indias, que ellos hagan los atracos, los abusos, tal, y prácticamente el policía no lo puede tener porque es menor de edad, cuando uno sabe precisamente cuál es el parámetro en el que se puede o no detener a un menor de edad y sobre todo lo que puede hacer. ¿Cuántas personas llegan y dicen, no, es que tuvieron al menor, ¿cómo es posible ese abuso de autoridad? No, aquí lo establece la ley. Yo lo puedo hacer por X, Y o Z. Y también dice que no golpearlos, todo lo que ustedes ya saben. Y desafortunadamente en la práctica muchas veces vemos que es al contrario. Están los mítines, están las manifestaciones, es que ¿por qué la policía no hace nada? Perdón, es que eso no depende de la policía. Eso viene desde arriba para decir, y el reglamento lo establece la Ciudad de México. ¿Sabes qué? Tú vas a hacer un mitin, adelante, porque es tu libre expresión, siempre y cuando no estés, mi derecho termina en donde empieza el derecho de la otra persona. Y lo dice, que tienen que ir por la acera, no tienen que ir donde van circulando los coches y cierran, tal. Y es que el policía no hace nada. Perdón, aquí la instrucción que tiene no se va a poner, a ver, a 20, 50, 60 los voy a tener todos a la patrulla. Es ilógico. Si aquí no estamos respetando las leyes desde que salen desde el documento, yo tampoco puedo hacerme como que el superman o el superhéroe para tratar de llevar a cabo esa decisión. Yo creo que, sí. yo creo que con relación a lo que yo le comentaba, muchas veces tener la experiencia de esa situación, me pasó algo en Nezahualcóyotl, yo fui ministerial de Nezahualcóyotl, íbamos circulando, oímos unos disparos, llegamos mi pareja y yo, y en ese momento nos percatamos que ya había una persona lesionada en el suelo y vimos a un sujeto corriendo con arma en la mano. Corrió, se metió a su domicilio, mi compañero se quedó apoyando al lesionado. Él entra a un domicilio, aventando la puerta y escucho otros 2 disparos. En ese momento yo abro la puerta con una patada, me meto y ya veo a una mujer tirada también. Y él sí, lo veo como se va subiendo las escaleras, yo voy atrás de él, porque me daba cuenta que era un solo sujeto. Él sube la azotea, subo yo arriba de la azotea, empieza a saltarse las azoteas, yo tengo un enfrentamiento con él, se mete a una habitación hasta arriba de un cuarto y nos empezamos a tirotear hasta que él se le acaban las balas. Lo aseguramos, nos percatamos de que realmente estaba súper drogado, lo esposamos, lo llevamos a la Cruz Roja y de ahí lo llevamos al Ministerio Público de La Perla. Y el MP nos dijo, ¿sabes qué? Aunque violemos todos sus derechos, hay que tenerlo esposado en las galeras. Cuando él reaccionó, el que había matado era su vecino, pero realmente a la que había matado dentro de su casa era su esposa. O sea, la segunda persona que mata era su esposa de él. O sea, él andaba tan drogado que desconocía. En ese momento, como usted lo dice, hay circunstancias muy difíciles que nosotros tenemos que sacar adelante con la experiencia. A veces todos sentimos miedo y hay veces que el miedo nos somete, pero a veces ese miedo nos hace sobrevivir. Claro, pero aquí es bien importante lo que usted comenta. En ese momento, bueno, lo tienen así que a la vista y lo va siguiendo tal. Pero aquí, si se podía, lo que usted es el experto en las armas en esta situación, es haberle
disparado a una pierna, alguna forma de poderlo inhabilitar. En este caso, ahí voy, en este caso, si no se podía porque va corriendo demasiado, etcétera, y usted hizo lo imposible por seguirlo, y como dice usted que había niños o se podía hacer otra situación, entonces bueno, seguirlo y luego hasta que se le acabaron las balas, que afortunadamente lo está contando, pero en otra situación, pues ahorita ya no estaré aquí. Es a lo que voy. Aquí entra la pericia de uno y sobre todo el saber hasta dónde tengo un límite y hasta dónde puedo ya correr riesgo mi vida, porque eso es fundamental. Y el hecho de que el MP le dijo en ese momento, ¿sabes qué? Pues aunque se violen los derechos humanos, pues también el MP muy mal porque no tiene conocimiento en cuanto a él. El momento de ponerle a su esposa no se está violando un derecho humano. No, pero en la realidad lo tuvieron esposado. O sea, ya yo no pongo a disposición. El Ministerio Público lo ordena a la Guardia tenerlo esposado porque en verdad estaba descontrolado y estaba haciendo... Pero de todos modos, más a mi favor, en ese sentido que niño se está lacerando, dañando, haciendo hematomas, etcétera, por supuesto que ahí se tienen que tener las esposas y no viola el derecho humano. ¿Por qué? Porque lo estás controlando. De otra forma el tipo va a matarse, y júrelo que le van a decir, ¿por qué no le puso las esposas? Por su culpa se murió y se estrelló en la pared. O sea, ahí me explico, es cuando entra precisamente el conocimiento y el saber cómo actuar en determinado momento. Aquí estamos viendo conductas que vulneran los derechos, abuso de autoridad, tortura y en este caso homicidio o prácticamente genocidio. Esta es prácticamente la tabla, por así decirlo, que se maneja en derechos humanos en cuanto a la detención que se lleva a cabo en determinado momento por cualquier corporación policíaca, ya sea federal, ya sea marina, sedena, mando único, estatal, municipal, local, etc. Siguiente. Como ustedes pueden ver, a todos nos queda claro, todos sabemos, la detención es en este caso un acto ilegal cometido por determinada persona para ponerla a disposición de una autoridad competente en el momento en que se detiene. Una autoridad competente puede ser el agente del Ministerio Público Federal, común o a quien corresponde. Estamos hablando, por ejemplo, de una alcaldía o de en municipios, en lo que vienen siendo las estatales y los municipales. En este caso, bueno, por el delito que estamos manejando sería prácticamente el Ministerio Público Federal. ¿De qué se trata o por qué se lleva a cabo la detención? Bueno, precisamente lo que hemos estado comentando con ejemplos, impedir que la persona cometa o siga cometiendo un acto ilegal, el ejemplo que nos pone el compañero, lo del justiciero que comentábamos, permitir la realización de investigaciones en relación con un acto delictivo, llevar al imputado a una autoridad competente de forma inmediata. ¿Por qué? Porque aquí también muchas veces cuando llega a la alcaldía se ve en este caso el tiempo en el que lo detuvo y prácticamente lo ponen a disposición. Y desafortunadamente en la CNDH vimos que muchas veces se pasa el tiempo de 1 a 2 horas, que no debe de ser así. A lo mejor lo justificas por el hoy no circula, una manifestación que aquí casi no se da, pero ya cuando es una situación que ya va más allá, entonces ya se puede tomar como abuso de autoridad e incluso tortura. El parte informativo, también se le quieren tomar fotos adelante. La redacción o qué se debe considerar en el parte informativo, por el IPH, en cuanto a las preguntas. Siguiente. ¿Cuándo sucedieron los hechos? ¿En dónde? ¿Quién realizó la acción o dejó de realizar, en este caso hablemos del imputado? ¿A quién le hizo o dejó de hacer, que es la presunta víctima o víctimas, familiares? Las circunstancias de modo y los instrumentos utilizados, el resultado de la acción, es decir, qué causó que llevar a cabo hiciera el imputado. Ya acabaron, ya tomaron para seguir a la siguiente. A ver, entonces, esos son puntos básicos en el IPH. Obviamente a quién va dirigido, y luego la relación de hechos. Creo que estas preguntas siempre estén especificadas. Otros elementos que se deben de considerar fundamentales en el parte informativo y en cuanto a se respeten los derechos humanos es el aseguramiento del imputado, ya lo comentábamos en un principio, el aseguramiento de objetos utilizados por el imputado para cometer el delito, el aseguramiento de objetos que el imputado tenía en su poder. Los compañeros de quien realiza la puesta a disposición pueden fungir como testigos, en este caso lo comentamos, que puede ser su pareja. Si en ese momento no llevan pareja, bueno, prácticamente ustedes o algún otro testigo que esté en el lugar de los hechos.
Si se utilizan cámaras fotográficas de video, debe señalarse en el parte informativo lo mismo que si se utiliza un arma. Ustedes saben que tienen que especificar el calibre, el tipo de bala que llevaban, el calibre, cuántas velas se tuvieron que utilizar, etcétera, para cuando se llegue ante la autoridad. Si el imputado opone resistencia física o letal a su arresto o detención, ya decíamos, ese factor es el más importante de todos, de decir por qué se tuvo que someter o en este caso controlar a la persona y dejarlo establecido. En el momento en que ustedes dejan establecido que tuvieron que usar más fuerza de la necesaria, no se les finca responsabilidad porque ustedes lo están justificando. Si el imputado se autolesiona, también es importante, que eso es prácticamente el pan de cada día, sobre todo cuando tienen cosas que ellos no se van flotando. Por eso comentamos en un principio dejar el IPH abierto, no dejarlo cerrado, precisamente para evitar esa situación. Y es importante que en el parte informativo debe mencionarse que presenciamos la ejecución del delito o bien actuamos a petición de la presunta víctima y el sujeto está a punto de huir, o actuamos a petición de la presunta víctima y el sujeto está huyendo. Aquí en el segundo punto, si yo pusiera un ejemplo en cuanto a que la persona sale, la esposa por ejemplo de la casa y dice quiere que la apoyen, si vemos que no hay peligro, que no hay armas, tal, o sea que estamos viendo que está, por así decirlo, tranquilo el asunto, que nada más lo están golpeando a ella, aquí se tiene que tener que, para poder entrar, la autorización. Eso es bien importante. Porque en la práctica hemos visto que sí lo autorizo tal, y al momento en que está el MP, en el MP, está el policía y está la señora que autorizó en ese momento, yo cuando le dije no es cierto, las palabras se las lleva el viento. Aquí prácticamente debe estar autorizado para que se pueda entrar al domicilio. De lo contrario, lo mismo, se queda sentado en el IPH y en caso de que la golpee más, tal, igual no se finca porque ustedes dejaron justificado que la persona no quiso dar la autorización para entrar. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en la práctica y ustedes que son los expertos lo saben. Muchas veces entran al domicilio y sale contraproducente. Yo cuando le dije que entrara y usted entró y allanó mi domicilio y total, el policía que es el que iba a ayudar sale perjudicado, ¿no? Y finalmente, el parte informativo se tiene que mencionar que no perdimos de vista al imputado durante la persecución. Aquí es bien importante, sobre todo si hablamos de la flagrancia. Anteriormente se hablaba de la flagrancia y cuasiflagrancia. Cuando a mí me tocaba en su momento lo que era PFP, allá en San Miguel de los Jagüeyes, eran auditorios así de 600 personas, y ellos nos decían, es que estamos viendo, no vimos a la persona, pero a una cuadra estamos viendo que lleva, la pared está grafiteada y que lleva un aerosol en la mano. Pero la ley especificaba que si ya no lo veías en el momento y se daba una vuelta ya se perdía, tal. Ahorita ya nada más queda la figura de la flagrancia. O sea, que es bien importante hacer esta observación y sobre todo algo bien importante, leerle la cartilla de los derechos humanos y déjenlo sentado en el MP. Independientemente de que esté en el parque o en el IPH, cuando estén ustedes declarando ante el MP, vuelvan de inicio a manifestar, que es el tiempo de la conferencia, cuando estén ante el MP, aunque ya vengan del parte informativo en el IPH, vuélvanlo ustedes a dejar asentado. Hago hincapié en que se le leyeron los derechos, su cartilla de derechos humanos, tal, y luego ya todo lo demás. Y se puede, ustedes quédense con una copia del IPH. ¿Por qué? Porque muchas veces en la, que hagan los dos, porque muchas veces en la práctica vemos que no está, se desapareció, bla. Entonces, aquí de lo que se trata es trabajar conjuntamente. Yo no estoy viendo actuar o no actuar, no. Es precisamente trabajar conjuntamente para evitar que les violenten o se violente un derecho humano. Y sobre todo, que no lo quiero ver como utopía, tratar de acabar con la delincuencia, que bueno, es algo muy difícil, pero al menos en lo que les corresponde a ustedes, poderlo hacer, pero sobre todo, algo importante, salvaguardar su integridad, porque a mí no me importa que sean servidores públicos, a mí lo que importa es que son seres humanos y antes de nada está su derecho a la vida. ¿Sí queda claro? La bibliografía que se manejó, bueno, como ustedes ya saben, es en este caso la Constitución, los documentos que repito, el uso y empleo de las armas de fuego, el Código de Conducta, tratos crueles, inhumanos y biodegradantes. Y también muchas veces el policía me dice, es que me levantaron una queja que porque violé la Declaración Universal. La Declaración Universal de Derechos Humanos, para que no se espanten, es prácticamente un documento que fue aprobado por la ONU el 10 de diciembre de 1948 y habla de 30 derechos y 30 obligaciones en general, de mayores, de adolescentes, de jóvenes, de personas, etc. Son los 30 derechos aprobados por la ONU. O sea que digamos que es una constitución a nivel universal. La página de la CNDH, imagino que la conocen, si no se las vuelvo a repetir, es www.cndh.org.mx.
Si no hay más dudas, más comentarios, siempre es un gusto trabajar con ustedes y les agradezco mucho su atención. Gracias.